Amados hermanos, esperar en el tiempo del Señor es de los aspectos que más nos cuesta a quienes somos el pueblo de Dios. Yo creo que es debido a que nos sabemos temporales y deseamos poder percibir lo más pronto posible lo que nuestro buen Dios ha prometido. En la vida de Abraham y su esposa Sarai, eso fue evidente como estudiamos en la enseñanza anterior, en torno al recorrido de la historia de la redención que venimos realizando a través del libro de Génesis. Estudiamos que ellos recibieron la promesa de parte de Dios de dejar la tierra de su parentela, de irse de ella e ir a una tierra que Dios les daría. Y también se les prometió que de ellos saldría una nación, una gran nación, de la cual su simiente sería bendición para todas las naciones de la tierra. Déjenme recordarles rápidamente estas promesas que Abraham y Sarai recibieron. En Génesis 12, versículo 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. El versículo 7 de ese capítulo 12 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando Abraham y Sarai llegaron a la tierra que Dios les había señalado, Abraham era de 75 años. Pero pasaron 10 años y la descendencia de Abraham no llegaba. En su desespero, como estudiamos en la última enseñanza que tuvimos, en su desespero Sarai inventa un plan para resolver este problema. El problema de que Abraham no tuviese un hijo. Y el plan es que tuviese un hijo a través de su esclava egipcia Agar. El resultado: dolor, odio, pecado y futuros problemas para la descendencia que vendría de Abraham y Sarai. Ismael, que es el fruto de dicho plan humano en pos de la promesa, cuyo nombre significa Dios oye, Dios escucha, les recordaría a ellos, a Abraham y Sarai, que la manera de enfrentar la desconfianza, la manera de enfrentar la incredulidad ante lo que Dios ha prometido, debía ser la oración, debería ser refugiarse en torno a lo que Dios ha dicho por medio de la oración. Y sí, esperar en el Señor. Mis hermanos, si 10 años les había llegado a desesperar a Abraham y Sarai, pues 13 años más pasan hasta que una vez más la revelación divina viene a Abraham. Durante ese periodo de tiempo de 13 años, desde ese momento cuando Ismael llega a sus vidas, hasta la próxima vez que Dios va a tener un encuentro con Abraham, van a pasar 13 años. Aquí, en ese periodo de tiempo, no se nos relata que hubiese habido algún tipo de queja, reclamo o algo de parte de Abraham o Sarai. Así que podemos señalar que sin dudas se habían refugiado en orar y esperar el fortalecimiento de parte del Señor. Recordemos que cada vez que llamarían a Ismael, 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 para tal cosa, para tal otras, estarían repitiendo: Dios escucha, Dios escucha. Y por lo que vemos dentro de la narración de la historia de la redención, de que no se nos vincula alguna queja en medio de ello, podemos decir que ellos se refugiaron en esa verdad. Abraham ya no tenía 75 años como cuando llegó a Canaán, ni 86 como cuando nació Ismael. Ahora tenía 99 años. Y tal vez vendrían momentos de lucha en su mente y a la de Sarai, y pensarían que por su acción pecaminosa, por su incredulidad que estudiamos la semana anterior, Dios ya no cumpliría lo que les había prometido. Tal vez tenían esas luchas en sus mentes al ver que ya no eran ni siquiera 5 años, que demoraba 6, 7, 10, sino hasta 13 años y nada sucedía. Pero cuando llegaban esos pensamientos a su mente, debieron afirmarse en recordar que Dios había establecido un pacto
donde se les mostró que era de pura gracia la realización de la promesa. Dios era quien se comprometió a cumplir lo prometido. Pasó en medio de eso que estudiamos en el capítulo 15 de Génesis, entre esos animales muertos, una antorcha y un horno de fuego en representación teofánica de Dios pasando en medio de ellos, señalaba que era Dios quien iba a cumplir lo que había prometido. De Abraham vendría una simiente que poseería la tierra y sería bendición para todas las familias de la tierra. Y una vez más, después de 13 años, vino el Señor a Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Las primeras palabras del Señor, yo soy el Dios Todopoderoso, se enfocaban en fortalecer la fe de Abraham, pues él con 99 años, con un cuerpo deteriorado, casi muerto, como se expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 19, en torno a ese instante de la vida de Abraham, y además de eso con una esposa estéril y que ya no se encontraba en la edad común en que una mujer tenía hijos, pues ellos veían a Abraham y Sarai cómo se desvanecía ese anhelo que les generó la promesa que Dios les había hecho 24 años atrás. Así que esas palabras, yo soy el Dios Todopoderoso, con que inicia este encuentro una vez más de Dios con Abraham, era el recordatorio de que toda la promesa divina dada a Abraham, dada en Génesis 12, confirmada por un pacto en Génesis 15, era la confirmación de que Dios era el que haría y que para Él no hay nada imposible. Así para los ojos humanos pareciese todo lo contrario como era esta situación. Pero si esas palabras, yo soy el Dios Todopoderoso, cuadran perfectamente con lo que hemos venido estudiando acerca de la vida de Abraham y su relación con Dios, es decir, un aspecto de incondicionalidad en torno a las promesas, Dios es el que haría, esas palabras cuadran perfectamente. Las palabras a continuación no casan en dicho desarrollo. Dice, después de decir, yo soy el Dios Todopoderoso, continúa diciendo Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Un aspecto de obediencia perfecta es presentado ahora por Dios en relación con las promesas. Un aspecto de obediencia perfecta es presentado por Dios en relación con las promesas. Estas palabras que encontramos allí en el versículo 1 resumen lo que va a ser desarrollado en este capítulo 17. El complemento de lo que es el pacto abrahámico, el complemento de lo que es el pacto abrahámico. Y como lo señalé cuando estudiamos el capítulo 15, precisamente hace 15 días, es el entendimiento de este pacto en su aspecto completo, revelado, lo que nos hace ser la iglesia que somos, bautistas reformados, bautistas reformados. Que esta exigencia de obediencia perfecta está relacionada con el pacto que Dios estableció con Abraham en Génesis 15 en torno a lo prometido desde Génesis 12, una simiente que poseería la tierra. Es afirmado por el versículo 2 de Génesis 17, que este aspecto de yo soy el Dios Todopoderoso, vinculado con todo lo que se ha prometido, Dios hará, pero un aspecto condicional, anda delante de mí y sé perfecto, está vinculado con todo lo que se ha venido desarrollando en relación de Dios y el pacto que estableció con Abraham, es confirmado por el versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Así que un aspecto de gracia y un aspecto de obediencia es lo que el pacto abrahámico presenta. Como expresó el bautista particular del siglo XVII, Nehemías Scott,
muy seguramente el editor principal de nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689, él señaló: en estas palabras se revela la suficiencia total de Dios para asegurar las promesas, y luego se requiere una estricta y entera obediencia a sus preceptos para heredar las cosas buenas que serían dadas por este pacto. Miremos cómo desde el versículo 3 al versículo 8, Dios enfatiza el aspecto de pura gracia que presenta el pacto de Dios con Abraham. Versículo 3 de Génesis 17 en adelante. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, e imagina lo que sucedió en ese momento en el corazón de Abraham. 13 años después, vuelve el Señor a hablar con Abraham. ¿Cómo habrá sido ese momento en su ser, en su corazón? Esa pasión. Se postra sobre su rostro. Versículo 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y mira, voy a hacer énfasis en medio de lo que le dice el Señor, desde este versículo 4 al versículo 8, cómo Dios enfatiza que Él hará, que es Él el que hará. Versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Un énfasis, sin lugar a dudas, encontramos en estos versículos en torno al aspecto incondicional de la promesa. Dios hará, Dios hará. Y para reafirmar esto, le cambia el nombre a Abraham. Abraham significa padre enaltecido, y se lo cambia por Abraham, que significa padre de multitudes. Es decir, aquí se le da a Abraham una certeza más para que entienda que sí, que de él, así se ve a él como un hombre de 99 años casi muerto, con una mujer estéril y anciana también. Dios hará cumplir la promesa. Y por si esto fuera poco, este aspecto incondicional que una vez más Dios le reafirma, aun sumándole el hecho de que le cambia el nombre. Ahora todas las personas que estaban alrededor de Abraham ya no le llamarían Abraham, sino Abraham. Padre de multitudes en un hombre que está con una mujer estéril y que solamente tiene un hijo que ha venido por el esfuerzo humano con una esclava egipcia. Y por si esto fuera poco, en esa reafirmación que de pronto a Abraham le costaba que le dijeran a Abraham cuando él veía realmente que no era padre de multitudes en ese momento, casi con 100 años, por si eso fuera poco, la promesa va robusteciéndose, va siendo más clara, porque Dios le dice que no solo de él vendrá una gran descendencia, sino que aún reyes vendrán de ella. La simiente prometida estará vinculada con el oficio real, y ese es un aspecto perpetuo para siempre. Sin dudas, en estas palabras encontramos una reafirmación maravillosa de la gracia que vincula este pacto hecho con Abraham. Dios es el garante de que acontezca lo que se le ha prometido. Ahora, las palabras de Dios pueden ser claramente entendidas, pero para Abraham es difícil creerlas. ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a hacerlo? ¿Será que Ismael será tenido en cuenta por Dios para que por medio de él venga la simiente prometida? Seguramente eran los cuestionamientos que venían a la mente de Abraham.
Abraham no veía otra posibilidad frente a su realidad. Todo lo que me está diciendo Dios es a través de Ismael. No hay otra posibilidad. Esta inquietud que de seguro tenía Abraham al verse ya un anciano de 100 años y Sarai, una mujer mayor y estéril, es aclarada por Dios. No sería Ismael, porque como vimos en la enseñanza anterior, Ismael es el fruto del esfuerzo humano, un esfuerzo impotente, un esfuerzo infructuoso en pos de la promesa. Será por medio de Sarai, sí, la estéril. Será por medio de ella quien le dará la descendencia prometida. De ella vendrá la simiente que poseerá la tierra. Por eso Dios la enaltece a la batida Sarai. Le cambia el nombre por Sara, que significa princesa, versículo 15 de Génesis 17. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Así que sí, el pacto abrahámico y la promesa de la simiente vendrían por Sara. Y esto era tan maravilloso, tan difícil de aceptar en la mente humana dada la realidad que ellos percibían, que Abraham no lo puede creer y su incredulidad se expresa en una risa. Y en su asombro e incredulidad ante lo expresado por Dios, propone a Dios a su hijo Ismael, que ya tenía 13 años. Es como si Abraham le estuviese diciendo algo así a Dios: Señor, no te estarás equivocando. Querrás decir Ismael, la que Sarai me dio por medio de esta esclava Agar. Versículo 17 de Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Es como si estuviera corrigiendo a lo que Dios le estaba afirmando. Pero Dios le reafirma que Él es quien hará. La promesa de la simiente que poseería la tierra es incondicional. Y la muestra de que es Dios quien hace es que Sara será la que traerá la simiente. Y para que nunca olvidara esto, el nombre que le debía colocar al niño que nacería sería Isaac. Risa. Nunca debía olvidar que para Dios no hay nada imposible. Y sobre dicha simiente es que el pacto abrahámico se desarrollaría. No sobre Ismael, sobre Isaac, el que nació sobrenaturalmente porque fue por obra de Dios. Es por medio de él que la simiente que bendeciría a todas las naciones de la tierra vendría. Versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Un comentarista señaló: el gesto de reverencia que hace Abraham es la primera y en todo caso necesaria reacción que él tiene, pero luego se ríe. La risa de Sara ante el singular anuncio que se dará en el capítulo 18 es comprensible, dice este autor. Pero la risa de Abraham tiene algo de extraño en torno a esta promesa maravillosa. Dios, al responderle, no lo juzga. Dios ha prometido actuar. Dios continúa por su camino majestuoso que es sobre todo entendimiento.
más allá de la risa y de la duda de Abraham. El nombre de su hijo, que es un juego de palabras con la risa de Abraham, dará fe de esta maravillosa acción de Dios, termina señalando este autor. Así que sin dudas, amados hermanos, hasta lo que hemos estudiado aquí de este capítulo 17, desde el capítulo 12 hasta este momento en torno a la historia de Abraham, sin dudas el pacto abrahámico tiene un aspecto de gracia, tiene un aspecto incondicional. Dios cumplirá las bendiciones prometidas. Una simiente vendría de Abraham y poseería la tierra, el reposo para su pueblo. Dios lo hará. Pero, del versículo 9 al versículo 14 de Génesis 17, se expande, se complementa lo que es el pacto abrahámico. Y se expande el aspecto condicional que ya se ha presentado en las primeras palabras de Dios en el versículo 1. Anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 9 de Génesis 17. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti. Es como si Dios le dijera, bueno, hasta ahora te he presentado la parte incondicional, ahora está la parte que corresponde a ti, a tu simiente. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. 2 puntos. Esta es tu parte. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el varón, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no se hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Tremendo para el que viene leyendo la historia de la redención. Como un aspecto incondicional de gracia, ahora tiene un aspecto condicional. La circuncisión, el pacto de la circuncisión, como lo llamó el mártir Esteban en Hechos capítulo 7. Este es el aspecto condicional que presenta el pacto abrahámico. ¿Y por qué condicional? Porque aquí hay algo que se debe realizar para poder ser beneficiario de lo que Dios ha prometido. Repito, ¿por qué condicional? Porque aquí hay algo que se debe realizar para poder ser beneficiario de lo que Dios ha prometido. Leamos una vez más el versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Bueno, eso era todo. Era tan sencillo, digámoslo así, como tomar ese rito, circuncidarse y listo. Solamente con ese hecho le hacía poseedor de lo que Dios le había prometido. Tristemente, hay muchos creyentes que toman esta posición. Eso era todo. No. Eso es caer en un error, en el error de pensar que un acto externo transmite lo que el signo representa. La circuncisión expresaba algo. La circuncisión señala el vínculo que la descendencia física de Abraham debía tener en torno a la ley de Dios, en torno a su voluntad.
la cual, en el paso siguiente de la historia de la redención, el pacto sinaítico, la ley dada allí, se expondría más exhaustiva y claramente la voluntad de Dios. Repito, la circuncisión señala el vínculo que la descendencia física de Abraham debía tener en torno a la ley de Dios, a su voluntad, la cual en el paso siguiente de la historia de la redención, el pacto sinaítico, el pacto con Moisés, se expondría más exhaustivamente y claramente la voluntad divina. Así nos lo enseña el bendito Nuevo Testamento, así nos lo enseña el apóstol Pablo. Apóstol Pablo, ¿qué significa la circuncisión? ¿Solo era realizar un acto externo y ya? No. La circuncisión era una marca para que entendiera la descendencia natural física de Abraham, que tenía un vínculo con la ley de Dios en torno a poder disfrutar de las bendiciones divinas. Romanos capítulo 2, versículo 25. Miremos qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo en torno a lo que significaba la circuncisión. Pablo dice que ese acto lo que hacía era que fuese consciente, los israelitas fueran conscientes de su vínculo con la ley divina. Pues en verdad, dice el apóstol Pablo, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 3. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Recuerda que el contexto de la carta a los Gálatas es ese grupo de judaizantes que querían obligar a aquellos que habían recibido el evangelio, a aquellos pueblos gentiles, a circuncidarse y guardar la ley de Dios. Y Pablo dice en Gálatas 5:3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está ¿qué? Obligado a guardar toda la ley. Así que la circuncisión vinculaba a la descendencia física de Abraham con la ley de Dios, con la voluntad, que en el paso siguiente de la historia de la redención va a ser expuesta más exhaustivamente con la ley que Dios entregaría en el Sinaí. Una vez más, Nehemías Coates expresó: el pacto de la circuncisión no solo les obligaba a obedecer la voluntad de Dios en la medida en que entonces se le daba a conocer a Abraham, sino también a observar todas aquellas leyes y ordenanzas que les fueron entregadas posteriormente por Moisés. Porque la persona circuncidada está obligada a guardar toda la ley. Y expone Gálatas 5:3 en torno a lo que expone Pablo. Así que la circuncisión era una marca que señalaba, que indicaba la descendencia física de Abraham, que para disfrutar de las bendiciones incondicionales prometidas, debía guardar la ley de Dios perfectamente. Y esto parece una paradoja. Así que Abraham, acorde a lo que Dios le ha demandado, procede a realizar en obediencia lo que el Señor le ha estipulado, versículo 23 al 27. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Aquí es importante hacer una distinción
entre lo que significó la circuncisión para Abraham mismo y lo que significaba para su descendencia física. Porque dice que en el mismo día fueron circuncidados, el versículo 26, Abraham e Ismael su hijo. Así que es importante hacer una distinción, lo que significó la circuncisión para Abraham de lo que significaría para toda su descendencia física. Lo primero que tenemos que decir es que con esta acción de obediencia, Abraham actúa conforme a como ya ha sido declarado Abraham. Vuelvo a repetir. Lo primero que tenemos que decir es que con esta acción de obediencia, Abraham actúa conforme a como ya ha sido declarado por Dios. ¿Cómo ha sido declarado por Dios Abraham? Justo, aprobado por Dios con base a una justicia que no le pertenecía a Abraham. La justicia de la simiente que vendría de él y que sería bendición para todas las familias de la tierra, como estudiamos en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue bajo la fe en la simiente prometida y su obra que Abraham delante de Dios fue aprobado por él. Así que para Abraham la ley divina era una regla de vida, es decir, la manera en que debía actuar en torno a su vida, no el camino para ser aprobado, pues él ya lo era. Así que la circuncisión para Abraham era el sello de la justicia que ya había recibido de parte de Dios. ¿Cómo puede soportar usted eso, Pastor Pablo? Por lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 4, versículo 8 en adelante. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 8 en adelante. Bienaventurado, dice el apóstol Pablo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En Génesis 15, Abraham no había ni siquiera recibido la orden de circuncisión en torno a su simiente natural. Y allí fue cuando se le declaró que fue aprobado, fue justificado. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Como expresa Arthur Pym, para Abraham la circuncisión fue señal de una justificación que ya poseía, pero su acción de circuncidar según la orden de Dios demuestra que ahora vive conforme a la ley. Como el creyente, nosotros somos aprobados por Dios no por aspectos que hagamos, sino por la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley es nuestra regla de vida. Por ella sabemos cómo debemos vivir nuestra vida glorificando a Dios. Pero para su descendencia natural, para la descendencia natural de Abraham, la circuncisión era la marca de un vínculo con la ley en torno a disfrutar de las promesas hechas a Abraham. Como ya lo leímos, que Pablo dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora,
¿Cómo nos deja este aspecto completo del pacto abrahámico? Así, nos deja expectantes. A medida que leemos la historia de la redención, nos deja expectantes. En él encontramos una manifestación del pacto de gracia que la simiente prometida realizaría al establecer el nuevo pacto, pero también encontramos una manifestación del pacto de obras con su principio: haz esto y vivirás, porque si no lo haces, serás cortado de mi pueblo. La obligación para la simiente física de Abraham de cumplir las demandas divinas, su ley, para poder poseer las promesas dadas. Pero ¿cómo podría cumplirse estas demandas si el hombre es un ser pecador? Anda delante de mí y ser perfecto no es una demanda que el hombre en su estado caído pueda obedecer. Así que sin dudas el pacto abrahámico no tenía un fin en sí mismo. Nos deja expectantes, apunta a algo más allá, algo que está por venir. El pueblo de Israel debía entender el vínculo que tenía en torno a este pacto abrahámico. Ellos eran la descendencia física de Abraham. La circuncisión que debían recibir desde niños les recordaba esta realidad. Así como se le había ordenado a Abraham, así lo haría a Israel. Al 8º día el niño debía ser circuncidado, mostrando su obligación de vivir bajo la ley de Dios. Claro que hay un vínculo. Acompáñame a Levítico capítulo 12, versículo 1 al 3, y miremos cómo la ley de Dios les expuso esta realidad de vínculo en torno a este pacto de la circuncisión, este vínculo con la ley de Dios. Israel lo entendía. Cada israelita debía ser circuncidado al 8º día, tal cual como se le había demandado a Abraham. Levítico 12, versículo 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. El camino de perfección, la ley se lo recordaba. En Deuteronomio 18, 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Israel caminaba en pos de tomar la tierra prometida. Así que debían estar persuadidos con estas maravillosas promesas dadas a Abraham, pero también con la amenaza de ser cortados de la comunidad del pacto si no se vivía conforme a la ley de Dios. Pero su incapacidad frente a la ley de Dios fue evidente desde el principio para Israel. Antes de que Moisés bajase con la ley escrita por el mismo dedo de Dios, Israel ya la había violado. Anda delante de mí y ser perfecto era algo que no podían realizar, era evidente. Es por eso que junto con la ley a este pueblo se le da el sistema sacrificial. Un inocente debía tomar su lugar y morir por ellos. Pero este sistema era imperfecto, pues una y otra vez debían sacrificar. La conciencia de pecado siempre estaba presente. Sin duda la ley lo que hacía era mostrarles a ellos que eran pecadores. Así que Israel, al igual que Abraham, también debían vivir expectantes hacia la obra que Dios haría por medio de la simiente prometida. El problema con Israel fue que ellos, como pueblo, se consideraron la simiente prometida que traería bendición a todas las naciones de la tierra. No entendieron, como Pablo nos lo enseña en el Nuevo Testamento, que las promesas dadas a Abraham fue a su simiente en singular, no en plural.
Ellos debían colocar su esperanza en aquel prometido desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, y no creer que ellos como pueblos eran esa simiente. Ellos eran unos pecadores, era evidente. ¿Cómo este aspecto pleno del pacto abrahámico tiene relación con Cristo? Amados hermanos, el pacto abrahámico, con la perplejidad que nos deja en torno a las promesas incondicionales logradas por la obediencia perfecta a la simiente física de Abraham, solo tiene una solución. La perplejidad con que nos deja este pacto en torno a las promesas incondicionales que debían lograrse por la obediencia perfecta de la simiente física de Abraham, solo tiene una solución: Jesucristo. Así que el pacto abrahámico expone a Cristo. Cristo es la solución a la dualidad gracia-obras que encontramos en el pacto abrahámico. ¿Por qué? Porque Cristo es la simiente física de Abraham. Cristo es descendiente del linaje de Abraham, quien cumple perfectamente la ley de Dios, permitiendo que la descendencia espiritual de Abraham, los hijos de la promesa, puedan recibir las bendiciones señaladas. Jesucristo es el único que puede cumplir la demanda divina: anda delante de mí y ser perfecto, circuncidado al 8º día y cumplidor de la ley que dicho acto externo señalaba. Cumplió las promesas espirituales, satisfaciendo los aspectos condicionales y naturales del pacto abrahámico. Por eso el apóstol Pablo expresa en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El pastor y teólogo norteamericano Jeffrey Johnson expresa: sin la semilla física de Abraham, es decir, Jesucristo, no hay semilla espiritual de Abraham, es decir, la iglesia. Como ya lo hemos dicho, pero es necesario repetirlo, los aspectos temporales de las promesas dadas a la descendencia física de Abraham, tierra, realeza, apuntaban a las riquezas superiores que la descendencia espiritual de Abraham disfrutaría por la obra de la simiente prometida, Jesucristo. San Renihan lo expresa así: tipológicamente, el pacto abrahámico es una representación de algo distinto y mayor de sí mismo. Su pueblo, tierra y realeza eran representaciones de un pueblo, una tierra y una realeza mayores y distintas. No hay ningún pacto antes de Cristo que revele su pacto tan directamente como lo hace el pacto abrahámico. El don unilateral y gratuito de las promesas típicas terrenales demuestra más claramente el don unilateral y gratuito de las promesas antitípicas celestiales para los elegidos. Y la Escritura expone la fe de Abraham en la realidad mayor a la que esas promesas terrenales apuntaban, como el modelo paradigmático para la fe en toda la historia. Abraham es el hombre de la fe, y todos aquellos que crean como él lo hizo son sus hijos, no según la carne y no según su pacto, sino según el Espíritu, según el patrón de su fe y según el nuevo pacto del descendiente de Abraham, Jesucristo, termina señalando Renihan. Hay un pasaje tremendo en la vida del Señor Jesucristo y en su ministerio que todos conocemos, y es cuando un hombre que comúnmente identificamos como el joven rico, un hombre con unas calificaciones en torno a la ley frente a los ojos de los demás tremendas. Él mismo lo expresa: todo lo he cumplido desde mi niñez. Era un hombre que a los ojos de los demás, de los judíos, decían: es bendecido por Dios, es rico. Así que ese hombre calificaba como, sin lugar a dudas, este es un salvo.
Pero en medio del desarrollo de esa historia conocemos cómo se va triste y el Señor Jesucristo dice, cuán difícilmente es para un rico ser salvo. Ante eso y ante la figura que para los judíos era esa imagen de ese hombre, con todas las cualidades y calificaciones de alguien que sería salvo, los discípulos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? A lo que el Señor Jesucristo responde, las mismas palabras ampliadas de lo que significa la primera palabra que le da Dios a Abraham en Génesis 17. Yo soy el Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo responde, para los hombres es imposible. La salvación para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuál es la importancia del entendimiento del pacto abrahámico para la iglesia? Como lo expresé hace 15 días y lo reiteré hoy, el entendimiento del pacto abrahámico es fundamental para poder entender la iglesia que somos, bautistas reformados. Atención. Vincular una simiente física de Abraham en torno a las promesas a las que apunta la historia de la redención, vincular una simiente física de Abraham en torno a las promesas a las que apunta la historia de la redención a alguien o algo diferente a Cristo, es no ceñirse a lo que la Escritura inspirada misma nos dice. El apóstol Pablo expresa claramente y tajantemente en torno a la historia de Abraham lo siguiente, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Márcalo en tu Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo no ve una simiente relacionada con la historia de la redención en relación con el pacto abrahámico distinta a Cristo. Es por eso que es un error, tomando como soporte el pacto abrahámico, mantener una simiente física en relación con la iglesia desligada en torno a creer en la persona y obra de aquel que fue prometido nuestro Señor Jesucristo. Es un error, tomando como soporte el pacto abrahámico, mantener una simiente física en relación con la iglesia desligada en torno a creer en la persona y obra de aquel que fue prometido nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese error que caen tanto nuestros hermanos dispensacionalistas al vincular al Israel étnico actual como parte del pueblo de Dios. Y es ese mismo error en torno a nuestros hermanos presbiterianos al vincular a sus hijos no creyentes como parte de la iglesia visible de Cristo. Así lo expresa el pastor y teólogo bautista Jeffrey Johnson. Tanto el dispensacionalismo como el entendimiento presbiteriano tropiezan en el mismo punto, porque ellos identifican una semilla física, ya sea el judío físico incrédulo o el hijo incrédulo del creyente, como perteneciente al pueblo de Dios. No, eso no es lo que enseña la historia de la redención. Nosotros como bautistas tenemos una eclesiología de solo creyentes. Nuestra confesión de fe lo expone así en el capítulo 26, párrafo 2. Escucha. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de los tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Por eso no bautizamos a nuestros hijos, porque la simiente física de Abraham, en donde la historia de la redención se enfoca, es Cristo, quien cumpliría perfectamente la ley para lo que los creyentes en la promesa
creyentes como Abraham recibiesen las bendiciones que eran tipificadas a través de aspectos físicos temporales como la tierra prometida. Hermanos, los bautistas hemos entendido que en el pacto de Dios con Abraham, tanto el pacto de gracia como un pacto de obras fueron manifestados. Pero cada una de estas manifestaciones recaía sobre una descendencia de Abraham específica. La manifestación de un pacto de obras se dio a la descendencia física de Abraham, porque la simiente física prometida cumpliría la ley perfectamente en favor de su pueblo, los creyentes en la promesa. Y la manifestación del pacto de gracia se dio a la descendencia espiritual de Abraham. Benjamín Kish, bautista particular del siglo XVII, expresó: Dios hizo un doble pacto con Abraham. Hay un doble aspecto. Y la circuncisión no tenía relación con el pacto de gracia, sino con el pacto legal que Dios hizo con la simiente natural de Abraham. La clave entonces para entender las promesas hechas por Dios a Abraham se encuentran, amados hermanos. De allí la importancia de este pacto que señalé hace 15 días. ¡Ojo! Con estar presente en la exposición completa de estas tres enseñanzas. La clave entonces para entender las promesas hechas por Dios a Abraham se encuentran en entender esta dualidad del pacto abrahámico en torno a sus descendientes. Jeffrey Johnson expresa: la redacción de los términos del pacto abrahámico revela su naturaleza dual. El pacto abrahámico prometía el pacto de gracia al colocar la simiente física de Abraham bajo la condición de un pacto de obras. En otras palabras, el pacto abrahámico prometía que el nuevo pacto establecería la gracia para la descendencia espiritual de Abraham, porque la simiente física de Abraham cumpliría la ley del antiguo pacto. La semilla física prometida era Cristo Jesús, termina diciendo Johnson. Mis amados hermanos, es maravilloso ver que esa dualidad solo tiene una resolución: Jesucristo, la semilla física de Abraham que cumple la ley para que la descendencia espiritual de Abraham reciba las promesas. Y amados hermanos, que esta es la posición correcta en torno al entendimiento del pacto abrahámico, es confirmado por el entendimiento del apóstol Pablo en torno al pacto que Dios realizó con Abraham, donde expone Pablo esta dualidad que hay en el pacto abrahámico. Como vimos la semana pasada, atacando las malas enseñanzas de los judaizantes, Pablo enseñó la doble naturaleza del pacto abrahámico. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 en adelante. ¿Cómo podemos estar seguros que este es el entendimiento? Porque el Nuevo Testamento así nos lo enseña. Pablo dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Recuerda el contexto de Gálatas, ¿no? Falsos maestros tergiversando que además del evangelio debían entonces circuncidarse y guardar perfectamente la ley para ser salvos. Decidme los que queréis estar bajo la ley, dice Pablo, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, el esfuerzo humano, hermanos, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, y dice Pablo, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Recuerda, la circuncisión está vinculada con la ley de Dios que iba a ser manifestada con mayor plenitud en el pacto sinaítico. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Por qué en esclavitud? Porque creían que era por su guardar perfectamente la ley que tendrían algún vínculo con Dios y no podían realizarlo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿En qué sentido somos hijos de la libre? En que nosotros hemos creído a la promesa, como se desarrolló en torno a la historia del nacimiento de Isaac. Lo primero que debemos resaltar es que Pablo se centra en Abraham y las relaciones pactuales que Dios realizó con él, y en torno a esto afirma que hay dos pactos, hay una dualidad en el pacto abrahámico, una revelación del pacto de gracia y una manifestación del pacto de obras. Agar e Ismael representan el aspecto condicional en las relaciones pactuales hechas con Abraham, el esfuerzo humano, la esencia de un pacto de obras que esclaviza a los hombres. Sara e Isaac representan el aspecto incondicional en las relaciones pactuales hechas con Abraham, creer en la promesa, el pacto de gracia revelado a Abraham. A pesar, hermanos, de que tanto Isaac como Ismael eran hijos naturales del mismo padre, solo Isaac era el hijo de la promesa, mostrando la gran diferencia que hay entre el pacto de obras y el pacto de gracia, ese doble aspecto del pacto hecho con Abraham. Así que para el apóstol Pablo es evidente que ser descendiente físico de Abraham, el linaje natural, no hacía a los judíos ser parte del pacto de gracia. Solamente los hijos de la promesa, la descendencia espiritual de Abraham, los creyentes, pertenecían a este pacto. Y hermanos, es bajo este entendimiento que las Escrituras enfatizan quiénes son aquellos que pueden llamarse hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Gálatas capítulo 3, versículo del 7 al 9. Pablo dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Romanos capítulo 9, versículo 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los creyentes en la promesa son contados como los hijos de Abraham el creyente. Sí, amados hermanos, estamos convencidos de la iglesia que somos, bautistas reformados. Una iglesia conformada por creyentes que depositan su existencia en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y con esto finalizo, el pacto abrahámico fue una progresión en la revelación divina del pacto de gracia, el cual fue establecido exclusivamente por Cristo en el nuevo pacto. Los pactos del Antiguo Testamento eran principalmente pactos que incluían principio de obras y principio de gracia. ¿Por qué? Porque eran pactos subordinados a revelar el pacto de gracia que sería establecido por nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Esta es la importancia de tener un entendimiento claro del pacto abrahámico. Expone el tipo de iglesia que somos. Nos distingue de nuestros hermanos dispensacionalistas y nuestros hermanos presbiterianos. Vamos a orar, mis amados hermanos.